Yo soy Raquel García, soy una de las cirujanos de trasplante en la Universidad de Loyola y quería preguntar de todos ustedes, ¿quiénes están con enfermedad renal y quiénes están en diálisis ahora? Ok. Buenos días. Vamos a dar un segundito que viene más gente. ¿Algún huevito? Hay esto acá. Bueno. Yo creo que cuando estaba pensando en esta charla, estaba pensando en hacerlo lo más simple posible, dar los conceptos bien, o sea, los pasos que hay que seguir para decidir si mejor estoy en diálisis o mejor estoy consiguiéndome un trasplante y cuáles son los pasos que uno tiene que hacer para llegar a tener un trasplante, cuáles son las opciones, pero muy simple, porque es muy complicado todo. Intentar hacerlo, responder las preguntas que normalmente a mí me preguntan cuando estoy hablando de esto con un paciente que vamos a ir a cirugía o que está llevando el proceso de trasplante. Si en cualquier momento hay algo que no se entiende o tenemos preguntas, por favor interrumpirme, es más fácil hacer que esto sea interactivo porque así se acuerda uno mejor de las cosas. ¿Está bien? A ver qué hay. Hay más sitio por acá si quieren. Aquí delante hay uno si quieren. ¿Qué? Bueno, entonces, ¿cómo he pensado yo? ¿Cuál es el proceso para llegar a la decisión o al trasplante? Hay varios pasos, los he pensado de esta manera. Primero uno toma una decisión de cuáles las opciones, cuando uno tiene fallo renal, cuáles son las opciones para cada uno, cuáles son, digamos, las estadísticas, y de ahí vamos a pasar a cuál es la evaluación, cómo se hace el proceso de entrar en la lista de trasplante, qué pasa cuando uno está esperando, cuál es el trasplante, cómo son el proceso de la cirugía y cómo uno se recupera después. Primero sería tomar la decisión. Y tenemos dos opciones. Se me quedó. Tenemos o hacemos trasplante o nos quedamos en diálisis. Esas son realmente las dos opciones que uno tiene cuando tiene fallo renal. Y estas son las estadísticas que comparan cómo es la expectativa de vida de una persona que mantiene en diálisis versus la expectativa de vida de una persona que hace trasplante. Y para ponerlo más simple, si tienes entre 20 y 40 años, si mantienes en diálisis, puedes tener una sobrevida de unos 12 años más o menos. Se me ha ido. Bueno. Espérate. Aquí. En cambio, si te hacen un trasplante, la expectativa de vida son como unos 40 años más.
En las personas que están entre los 40 y los 60 años, esto es elegir entre 7 años y medio de vida más o menos en diálisis o unos 22 años más. Y cuando uno ya pasa de los 60, va entre los 3 y 5 años de media a tener por lo menos 12 años de media más si uno se hace trasplante. O sea que a nivel de estadísticas, mantenerse en diálisis no es una opción que te da una sobrevida. Aparte de eso, claramente, todos saben, los que están en diálisis, que, a ver si consigo esto, ahí va, que tienes limitaciones, tienes que estar en la diálisis, no tienes la libertad, no puedes viajar, hay restricciones de comida, de beber, hay muchas cosas que uno no puede hacer, no tienes la energía suficiente para hacer las cosas que necesitas hacer, no puedes mantener un trabajo porque el horario es difícil, o sea que tiene muchísimas otras cosas, a pesar de la sobrevida que te puede dar en diálisis, hay otras desventajas. ¿Cuáles son las opciones de trasplante? Puedes tener un donante vivo o un donante cadavérico. Y yo lo he visto, es elegir entre un Ferrari o elegir entre un coche antiguo. Así es como veo yo el donante vivo. Cuando uno no tiene la opción de un donante vivo, es posible que el riñón, cuando uno se trasplante de donante vivo, ese riñón dura entre los 10 y 15 años de media. En cambio, cuando uno se trasplanta con un donante vivo, que es lo que yo digo que es un Ferrari, la posibilidad de sobrevida son de más de 20 años de ese riñón. Si se cuida, evidentemente, hay otros factores que influyen, pero la tendencia de el riñón donante vivo es de una calidad tan buena que ofrece muchísimo más tiempo. Si uno no tiene donante vivo, va a tener que estar esperando a que le llegue un trasplante varios años. En cambio, si alguien consigue un donante vivo, te puedes llegar a trasplantar en el primer año de encontrar ese donante. A medida que uno espera en diálisis por ese trasplante, hay más complicaciones que pueden aparecer y complicar más la enfermedad renal. En cambio, cuando uno se trasplanta de donante vivo, no tiene que estar esperando en diálisis y es posible que surjan menos complicaciones, que a lo mejor incluso puede llegar a ser difícil trasplantar más tarde. Y cuando uno está esperando un donante muerto, no sabes cuándo va a llegar ese trasplante. En cambio, cuando tienes un donante vivo, lo puedes preparar. Puedes decidir, mira, ¿sabes qué? Mi hija se casa en mayo, vamos a hacerlo en junio. O mi familia viene a visitarme en abril, hagámoslo en abril. Se puede planear, cosa que no puedes hacer cuando tienes un donante muerto. Esto es una comparativa, la he traducido yo. Básicamente te dice cuál es la sobrevida entre diálisis versus trasplante. Te dice que si recibes un trasplante de donante vivo, el 52% de las personas están vivas en 10 años. Si consigues un donante cadavérico, el 44% de las personas están vivas en 10 años. Y si te quedas en diálisis, menos del 20% están vivas en 10 años. O sea que para mí, claramente, el trasplante y claramente el Ferrari sobre el 2 caballos, ¿no? ¿Cómo es la evaluación de trasplante? La he dividido muy básicamente en tres porciones. Una evaluación médica, una evaluación psicosocial y una evaluación financiera. En la evaluación médica, en los centros de trasplante, se hace una evaluación inicial, donde se hace un montón de educación. Se van a encontrar con los médicos de trasplantes, nefrólogos y cirujanos en la mayoría de los centros. Y a partir de ahí, según la historia que nosotros tomamos, vamos a tener que hacer varios estudios. Pero en grandes conceptos, se hacen estudios para ver cuál es la función cardíaca, si el corazón lo tenemos fuerte para atravesar el proceso de la cirugía y para sobrevivir después del trasplante. Queremos también saber cuál es la anatomía abdominal, si están los vasos donde vamos a poner el trasplante, si están con calcio, si no tienen calcio, si hay problemas con las venas, con las arterias, todo eso. Haremos pruebas de imágenes para determinar si es posible hacer el trasplante técnicamente. Y luego hay que seguir los screenings habituales de cáncer.
el Papa Nicolau, el mamograma, colonoscopía, vamos a hacer radiografía de tórax, hacer análisis de sangre para ver un análisis de la próstata. Todas esas cosas son lo normal que deberíamos hacer todos para mantener la salud. Y haremos análisis de sangre para analizar si uno tiene HIV o la hepatitis C, hepatitis B, había tenido contacto con tuberculosis. Todas estas cosas las miramos en el proceso inicial y a medida que van viniendo durante los años vamos a continuar evaluando estas cosas. Aparte, se tienen que hacer posiblemente otros estudios dirigidos según la condición médica de cada uno de las personas que vienen a la evaluación. Pero eso es, digamos, en simples términos, la evaluación global de trasplante. A nivel social queremos saber que la persona tiene ayuda, que tiene un apoyo social para llegarse al centro de trasplante, para si necesitamos hacer más visitas que puedan traerlo, para ayudar en casa, para atender a la educación y servir de apoyo a esa persona, porque es mucho lo que hay que entender y a veces es muy compleja la información. Obviamente hay que tener transporte adecuado para el centro de trasplante y el seguimiento necesario. Y hay que ser una persona que realmente está, digamos, committed. Tienes que estar involucrado en tu enfermedad renal porque no se termina la enfermedad renal con el trasplante. Cambias la enfermedad renal en diálisis a enfermedad renal con trasplante. Y esto necesita continuar tomando los medicamentos, atendiendo las visitas, visitándose con el médico, midiéndose la presión, el azúcar, controlando la salud para mantener el trasplante. Si uno no toma los medicamentos adecuadamente, no va a durar, va a fallar. Y eso es muy importante, porque cuando nosotros no tenemos recursos suficientes para todo el mundo que está en diálisis, tenemos que asegurarnos de que las personas que reciben el trasplante lo van a cuidar, porque hay otra persona que no lo recibe. Y entonces, realmente es un recurso, es como regalar oro, ¿verdad? No se le puede dar a todo el mundo. Tenemos que elegir a las personas que realmente nos van a cuidar ese trasplante. Y financieramente es la parte más complicada, aparte que yo no entiendo tampoco, pero el seguro tiene que cubrir el trasplante porque es un proceso caro. Lo más importante es el poder conseguir que el seguro pague los medicamentos después del trasplante, porque si uno no toma los medicamentos, el trasplante no va a durar, se va a rechazar. Entonces, se ha hecho todo este proceso para no tener un buen resultado. Aquí tenemos a los representantes del Illinois Transplant Fund, que son los que están ayudando a muchas personas a sponsorizar el seguro y mantener ese seguro después de la diálisis para poder pagar todos los medicamentos. Y nosotros en mi centro ayudamos a muchas personas a conseguir las ayudas disponibles para pagar ciertos medicamentos o para mantener el seguro de salud. Pero eso es muy importante porque si no podemos pagar los medicamentos de trasplante, ese trasplante no va a durar. Una vez está en la lista, una vez se terminan de hacer todos los estudios de evaluación y está en la lista de espera, ¿qué es lo que ocurre? Necesitamos asegurarnos de que si cambia cualquier cosa nos lo tienen que dejar saber. Porque si nosotros tenemos un órgano y llamamos por teléfono, hola, Luis, tenemos un trasplante para ti, y esa persona no coge el teléfono, llamaremos a la mujer, llamaremos al sobrino, llamaremos a todos los números de contactos que tenemos, llamamos al centro de diálisis porque a veces que la persona se está haciendo diálisis y el teléfono no funciona, ¿verdad? Intentamos llamar a lo máximo posible, pero si no encontramos a la persona en un tiempo que nos dan a nosotros de 2 horas, tenemos que pasar a la siguiente persona. Entonces, si nosotros no tenemos una forma de contacto con el individuo, no podemos darle esa oferta. Por eso también tenemos que saber dónde está el centro de diálisis, porque si no lo encontramos en casa llamamos al centro de diálisis. Si hay cambios en la aseguranza, también tenemos que saberlo, porque tenemos que asegurarnos de que está cubierto toda la medicación, no solamente el evento de trasplante, sino todos los medicamentos necesarios después del trasplante. O sea que esto es una relación de 2 personas, el centro de trasplante y la persona que quiere hacerse el trasplante para que esto funcione. Y además, cuando uno está en la lista de trasplante, anualmente se tendrán que repetir ciertos estudios para asegurarnos de que no ha cambiado la condición. Por ejemplo,
Las mamogramas se tienen que hacer anualmente. O depende de si una persona es diabética o ha tenido un stent, tendrá que repetirse los estudios cardíacos para asegurarnos de que no ha empeorado la situación. Cuando hay una llamada de trasplante, pedimos a todo el mundo que tome precauciones, no vaya a ser que creemos un accidente intentando venir al centro de trasplante. Tampoco queremos que se nos separen a tomar un cafetito con el amigo. Es un proceso que necesita, o sea, se tiene que hacer con cierta velocidad, pero tampoco como para provocar un accidente. Siempre preferimos que vengan con acompañantes porque hay mucha información el día de la cirugía que necesitamos compartir y ese momento las personas están súper nerviosas y es mejor tener varias personas a la vez intentando obtener toda esta información. También es importante traer todos los medicamentos que uno toma o una lista de los medicamentos que uno toma para que nosotros tomemos las precauciones. Por ejemplo, si se está tomando algo que hace la sangre fina, nosotros tenemos que saberlo porque va a cambiar un poquito lo que hacemos. Y también tenemos que continuar esa medicación después del trasplante. No queremos que se tome agua ni comida antes de llegar al centro de trasplante hasta que nosotros no digamos, pues mira, ¿sabes qué? Te hemos hablado ahora para que vengas, pero no vamos a dar el trasplante hasta las 3 de la mañana. Así es que tómate algo y luego te dejamos sin comer. Pero hay veces que tenemos 1 hora o tenemos 2 horas, entonces todo depende del momento. ¿Hasta ahora alguna pregunta? Yo hablo muy rápido siempre. ¿Está todo bien? Bueno. ¿Cómo es el trasplante? Generalmente cuando se hace de donante vivo está todo planificado. Está planificado la semana que viene, hacemos el jueves o el lunes o cuando sea, y esta semana tienes que venir, a juntarte con anestesia, ver al equipo, hacerte análisis de sangre, una radiografía de tórax, hacerte un electrocardiograma, unos estudios o lo que sea. Vamos a planificarlo, ese día llegas a las 7 de la mañana, te operamos y está todo planificado. Cuando es de donante cadavérico, llamada, son las 3 de la mañana, véngase al centro de trasplante, la operación es a las 5. Y se ingresa, se hacen ciertos estudios rápido y directamente a quirófano. Y puede ser a las 3 de la mañana, puede ser a las 5 de la tarde, puede ser el día de Navidad, fin de año, 4th of July, puede ser el día que sea. Normalmente se visita se ingresa en el hospital, se saca sangre, se ponen vías para dar líquidos o para administración de medicamentos y pasamos a quirófano. Y la cirugía es con anestesia general. Esto me lo pregunta todo el mundo. Estoy dormido, ¿verdad? Sí, está dormido. Y respiramos por uno, está completamente dormido, ponemos un tubo para respirar por la boca, estará en una máquina que administra la anestesia y respira por la persona. Vamos a poner cánulas en las arterias para monitorizar la presión constantemente, asegurarnos de que ni sube mucho ni que baja mucho. Pondremos un catéter en la vejiga para recoger la orina a cada minuto que sale. Normalmente la cirugía dura como más o menos 2 horas, 4 horas según varias cosas, pero entre las 2 y las 4 horas generalmente. La mayoría de las veces ponemos el riñón en el lado derecho, se puede poner también en el lado izquierdo, se pone el riñón en la parte baja del abdomen y se pone la arteria y la vena que van al riñón y vuelven del riñón, se suturan a la arteria y la vena que van a la pierna. El uréter, que es el tubito que drena el orín del riñón, lo conectamos directamente a la vejiga y la mayoría de las veces dejamos un tubito de plástico que se llama stent. Este tubito de plástico la mayoría de las veces se retira como unas 3 semanas después si todo sigue su curso y no hay ninguna complicación. La mayoría de las veces no hace falta sacar los riñones propios, se quedan ahí, así que todo el mundo tiene después del trasplante 3 riñones y si tienes otro más, se añade generalmente. No hace falta ir a sacar los riñones propios porque es una cirugía muy intensa y no da ninguna ventaja y no afecta al riñón nuevo. Sí que hay ciertas ocasiones donde consideramos el sacar los riñones propios
Por ejemplo, cuando uno tiene enfermedad policística, los riñones son muy grandes y a lo mejor no queda espacio. O si hemos visto en los estudios que hemos hecho de pretransplante, hemos visto que a lo mejor hay un quiste que es así como medio dudoso, se sacan los riñones para que no genere un cáncer en el futuro. También se pueden sacar los riñones, por ejemplo, cuando una persona tiene infecciones de orina constante, porque eso es un foco de infección que a lo mejor luego puede infectar el riñón nuevo. Pero no es lo común, la mayoría de las personas hacen un trasplante y no necesitan sacarse sus propios riñones. Dígame. Solo por curiosidad, ¿cómo se mantienen los riñones que no están funcionando? ¿Cómo se mantienen? Porque si ya no están recibiendo circulación. No, sí que reciben, no los tocamos. Los riñones que ya no funcionan continúan teniendo flujo de sangre. Lo que pasa es que no funcionan, la sangre circula y no se filtra. O sea que no los tocamos eso continúa igual. Pero sí tienen función. Si tú estás en diálisis, los riñones en realidad no están funcionando lo que necesitas. Puede ser que sí que hagas pipí, pero la función renal es filtrar la sangre de toxinas. Y entonces, a pesar de que produzca orina, no filtra la sangre de toxinas, en realidad no funciona. Continúa pasando la sangre a través del riñón, pero el riñón no le saca las toxinas a la sangre. ¿Cuándo uno deja de hacer pipí? Igual. Cuando uno deja de hacer pipí, tiene que tomar menos líquido para que no se acumule. Y eso, normalmente cuando uno entra en diálisis, sí que hace pipí generalmente al principio, y a medida que van pasando los años, uno deja de hacer pipí. ¿Okay? Dígame. ¿Cuál es la calidad de vida para un donante Se puede hacer una donación. Uno puede vivir sin un riñón. O sea, puedes vivir perfectamente normal con un riñón solo. No hay riesgo de enfermedad renal, como mínimo, que nosotros hayamos estudiado, a los 20 años esa persona no tiene ningún aumento de riesgo de tener enfermedad renal. Es posible que tenga el donante, puede tener un poquito de más riesgo de tener la presión alta a los 20 años. No hay riesgo de desarrollar diabetes por haber sido donante. Calidad de vida, puedes hacer ejercicio, las mujeres pueden continuar teniendo hijos, no tienes que cambiar la dieta, no hay que cambiar el tipo de estilo de vida, se puede viajar, se pueden hacer todas las cosas normales. ¿Ok? Dígame. Después del trasplante uno debe seguir llevando su dieta como antes del trasplante. No. A ver si lo tengo aquí. Después del trasplante depende, pero la dieta de diabéticos sí que hay que mantenerla, porque la diabetes no la cura el trasplante. Digamos, pero si yo, por ejemplo, yo no tengo diabetes. Pero no puedes tomar potasio, no puedes tomar agua, esas cosas se desaparecen. Puedes tomar dieta normal, a veces depende, cuando hacemos el seguimiento después del trasplante y vemos en la analítica que tienes el potasio alto, sí que vamos a tener que decirte, mira, no te puedes tomar el potasio. Pero normalmente después del trasplante, incluso el fósforo baja. Ahora no pueden tomar nada con fósforo, ¿verdad? No pueden tomar las sodas y después del trasplante generalmente vamos a hacer lo contrario. Necesita tomar mucha comida que tenga fósforo porque se pierde mucho fósforo. Se pierde también mucho magnesio y entonces necesitan tomar comida que tenga magnesio. Es un poquito al revés. En lugar de no beba agua, no puede tomar más de 1 litro de agua al día, te vamos a decir, ¿sabes qué? Tienes que tomarte 3 litros de agua. Es al revés lo que necesitamos para mantener la función buena. Dígame. Una persona que tiene lupus también es lo mismo, es más delicado. El lupus es una enfermedad que puede volver a pasar, que puede volver a ocurrir en el trasplante. Entonces, la mayoría de los centros de trasplante lo que hacemos es esperar a que el lupus no esté activo, que esté en remisión, y entonces hacer el trasplante. Pero puede ocurrir otra vez en el trasplante. Me imagino que la mayoría de las personas que están con lupus necesitan prednisona y es algo que va a tener que continuar después del trasplante también. Okay. ¿Cuál es el porcentaje de éxito de los trasplantes?
el 98,8% en la mayoría de los centros de trasplante, de tener de que continúe funcionando el trasplante al año y de que la persona continúe viva al año. O sea que casi 99% de éxito. ¿Y cuál es el promedio de recuperación después del trasplante? ¿Qué tanto tiempo necesita una persona para recuperarse? Depende de cómo entres al trasplante. Pero un average más o menos. Average, yo diría que a nivel de la cirugía en sí, la mayoría de las personas están recuperadas del dolor y pueden moverse normal como a los 14 días. Que las cosas se estabilicen y que el riñón funcione bien y que la sangre se esté limpiando y los medicamentos y todo eso, yo daría como hasta unas 12 semanas. ¿12? Ujú. Entonces algunas personas todavía regresan a diálisis. Sí. Aquí venía, la recuperación. Se espera que vamos a estar en el hospital como unos 4 días, más o menos. Durante esos 4 días, como queremos que el riñón vea mucho líquido, que es lo justo, lo opuesto a lo que uno está haciendo en diálisis, que está siempre intentando no beber y no aumentar de peso y estar bien seco, vamos a dar mucho líquido y las personas generalmente ganan como unos 5 kilos durante esos 4 días del trasplante. Con eso la presión sube, hay veces que se descontrola el azúcar, o sea que todo esto es normal. Nosotros intentamos manejarlo a medida que van saliendo ciertas cositas. ¿Ah? Algo controlado. Sí, es normal estas cosas, es normal que se vaya la presión alta, es normal que uno gane peso después de la cirugía, todo eso es normal. Y poquito a poco en las siguientes semanas, como decía, 12 semanas más o menos, todo eso va volviendo a su normal. En el 22% de las veces que hacemos trasplante, es posible que el riñón necesite ayuda con un poquito de diálisis. Y la diálisis normalmente a lo mejor es una vez, a lo mejor son 3 veces, a lo mejor son 2 semanas, puede llegar hasta los 3 meses. Dígame. Yo nada más quería una pregunta. Dígame. Yo he visto en varias personas que les han hecho trasplantes Yeah. que normalmente suben demasiado de peso. Sí, ¿Eso es normal? es normal. Es normal porque nosotros, por ejemplo, en la cirugía, cuando yo hago el trasplante, le pido al anestesista que por favor den 3 litros de suero. Y eso lo hacemos porque lo que queremos es que el riñón vea más cantidad de volumen y forzar que empiece a orinar. Y entonces hay veces que sí, que se acumula mucho. También es verdad que después del evento de la cirugía hay cambios hormonales, se producen ciertas hormonas que retienen líquido para aumentar la presión. O sea que es todo normal. ¿Okay? Dígame. ¿Hasta qué edad puede donar un donante vivo? ¿Hasta qué edad? Mira, la semana que viene tenemos un señor que da un riñón a su esposa y tiene 72 años. Depende. ¿Y recibirlo? Depende de la condición de la persona, pero y según el centro de trasplantes. En Loyola nosotros hasta los 75 años, hemos hecho uno que tenía 78 años el señor, pero era un corredor. Hablará, no sé si más adelante hablará de los requisitos o qué te califica como un donante vivo o qué te hace que descalifiques. No tenía pensado, pero lo puedo comentar después de que terminemos esto. Después del trasplante hay un montón de medicamentos nuevos, muchísima cantidad de pastillas nuevas, algunas son de por vida y algunas son temporales. Hay pastillas que hay que tomárselas un año solo, hay pastillas que tomarlas solamente 6 meses, todo depende de todos los análisis de sangre que hemos hecho anteriormente, o sea que es muy fluido. Y ¿Ah? No, el donante no tiene que cambiar nada. ¿Tampoco el medicamento? No, solamente para el dolor. Y como hemos dicho, se tiene que cambiar la dieta, se tiene que tomar muchos líquidos, hay un cambio de dieta. Todo eso, en los centros de trasplante tenemos un equipo multidisciplinar, con una dietista, con un trabajador social, tenemos con un farmacéutico y toda esa educación se da a la persona antes de que se vayan de alta del hospital para que esté todo claro. Y si no está claro, se pregunta. Dígame. Señorita, yo por ejemplo, yo tengo 71 años. Uh-huh. ¿Cuánto sería el límite de vida con el trasplante?
Con trasplante, como habíamos en la diapositiva anterior, si te haces un trasplante, posiblemente tengas como unos 7 a 10 años más de vida. ¿Cuánto? 7 a 10 años más de vida. Si no te haces trasplante, la media son entre los 3 y los 5. ¿Y se puede decir que ahí ya llegué o se va a hacer otro trasplante? No, después de los... Si me llega a los 81 años, yo creo que ya llegó bien. ¿No? Dígame. Una pregunta, para una persona si quiera donar, Ujú. ¿tiene que llevar una dieta? No. ¿Se hacen estudios? Se van a hacer todos los estudios para ver si califica para la donación. Y después del trasplante, de la donación, no hace falta que tenga una dieta especial. Pero antes del trasplante, el donante debe cuidarse de algo para llegar pues, más sano o bien al... No, porque el donante tiene que ser una persona sana, el 100%. El 100%. No hay, no, mira, el colesterol lo tengo alto. Tiene que ser una persona que realmente es sana, 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 porque no podemos tomar riesgos con el donante para beneficiar al receptor. Sí que es verdad que, por ejemplo, si una persona tiene un poquito de sobrepeso, se le puede decir, oiga, mira, tiene que hacer estas cosas para perder peso y mantener este peso, porque el riesgo es este y este. Se puede educar y poder modificar ciertos factores que son modificables. ¿Okay? Dígame. ¿Para el trasplante vivo solamente es familiar? No. ¿O puede ser alguien? Puede ser gente desconocida. Pero el consejo que yo daría cuando uno está intentando pensar en donantes vivos es hable con el centro de trasplante y simplemente deje que el centro de trasplante determine si esa persona es válida para donar y si es compatible con usted. Porque hay muchas opciones donde se puede hacer un trasplante de donante vivo que a lo mejor no venga de la persona que tú deseas. Esa persona da un riñón, se la envía a otra persona y usted recibe un donante vivo de otra persona que no conoce. Hacer un cambio. Un cambio, exacto. Dígame. Usualmente los familiares son usualmente más compatibles. No, porque, por ejemplo, como si tu madre te quiere dar a ti un riñón, por ejemplo, al haber estado en contacto con la sangre materna durante el embarazo, tú puedes haber creado anticuerpos contra tu madre. Y ese trasplante a lo mejor es compatible, pero puede tener un poquito más de riesgo de rechazo porque ya tienes anticuerpos preformados contra tu madre. Y en cambio, cuando hacemos las pruebas cruzadas con una persona que desconoces completamente, no tienes nada en común. O sea que es complejo, es muy complejo. Si hay un familiar que realmente quiere donar y quieren hacerlo solamente de esa manera, se puede hacer, pero hay veces que hay mejores compatibilidades con personas que no conoce. ¿Okay? Dígame. A mí me han comentado que las transfusiones de sangre hacen un poquito más difícil ¿Sí? buscar a una persona compatible. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cuáles son los eventos que a uno le hace que desarrolle anticuerpos en contra de otras personas? Exposición a trasplante previo, transfusiones de sangre y embarazos. Esas son las cosas más habituales. También hay otras cosas que están un poquito más desconocidas, pero esas son las cosas más habituales que pueden hacer que uno desarrolle anticuerpos. Dígame. Entonces es más difícil para que el riñón sea más adaptable cuando es el trasplante para uno, al recibir una transfusión. No, cuando uno recibe transfusiones, cada persona digamos, tiene un código genético personal. Con la transfusión de sangre, tú estás transmitiendo, si yo doy sangre y tú recibes mi sangre, yo te estoy pasando mi código genético a ti. Y tu sistema inmune va a desarrollar anticuerpos en contra de mi código genético. Depende de lo fuerte que sea tu sistema inmune y depende de lo distinto que sea mi código al tuyo. Entonces, si tú desarrollas anticuerpos contra mi sangre, también habrás desarrollado anticuerpos contra mi riñón. Entonces te hace más difícil el encontrar a alguien que sea compatible contigo porque te has expuesto a mí, a transfusión de sangre de este señor o de otro señor. Si tienes muchos más eventos donde te expones a transfusiones de sangre de otras personas, es posible que desarrolles más anticuerpos contra más personas en el círculo de donación. Exacto.
No todo el mundo desarrolla los anticuerpos y eso es una de las cosas que nosotros medimos cuando hacemos la evaluación inicial, cuando sacamos la sangre que sacamos inicialmente. Dígame. ¿Qué puede suceder si uno se queda en diálisis? Ujú. Si usted dice que son 7 años ¿Con trasplante? vida. Ujú. ¿Uno puede durar cuántos años en diálisis? Una media de entre a la edad que me ha dicho que tiene usted, una media de unos 3 a 5 años. Estar en diálisis. Ujú. O sea que sí, es benéfico tener. Es beneficioso tener el trasplante. Todo también depende de cómo está uno de salud, ¿verdad? Estos son estadísticas generales que se hace con mucha gente en la población, pero a nivel individual, si uno tiene, por ejemplo, si tiene una cirugía de válvula cardíaca o ha tenido un cáncer reciente o cosas de esas, todo eso cambia individualmente cuáles son las estadísticas para usted, ¿verdad? Ujú. Dígame. La diálisis que... No, dale. La diálisis que partes del cuerpo degenera más. Número uno, esa es una pregunta muy buena para los nefrólogos que están en las otras habitaciones, porque yo soy cirujano, pero en términos grandes, cuando uno no sigue bien la dieta y se acumula, por ejemplo, calcio y fósforo en tu sangre, puede afectar a tus arterias, a la piel, afecta a varios otros órganos. Pero porque son toxinas que están circulando en tu cuerpo que van afectando y se depositan en otros órganos. El ácido úrico, por ejemplo, se deposita. Hay otras cosas que van acumulándose en tus tejidos. ¿Okay? Tengo una duda. Conozco allá en México un niño que recibió un riñón a los 12 años de papá. Ajá. A los 12 años de edad, pero ahorita tiene 12 años que lo recibió, pero ahorita que ya es un jovencito, toma mucho, mucho toma. ¿Cuántos años puedes dilatar ese riñón? Una pregunta muy complicada. Lo más importante es que esa persona continúe tomándose sus medicamentos antirrechazo, porque si uno no previene, el sistema inmune siempre está listo para atacar y los medicamentos antirrechazo mantienen al sistema inmune bajo para que tolere la presencia de ese riñón que es extraño y no lo ataque. Si no tomamos los medicamentos, poquito a poco ese riñón va a ser atacado, aunque tomar no es bueno, para nada. Perdón, toma o sea, se emborracha. No, entendí. Alcohol, sí. No es bueno, porque puede dañarse otras cosas también. Y ahorita ya lleva más de 12 años que está trasplantado, y bien joven, ahora sí es joven, pero toma mucho. Sí. No es bueno. Entonces, mientras uno continúe tomando el medicamento, no importa que estés, bueno, yo sé que consumir el alcohol es dañino, pero mientras él lo siga tomando, puede tal vez Tomar alcohol ocasionalmente cuando vas con a una fiesta, un amigo o algo así, sí. Emborracharse de diario no es bueno, con o sin trasplante, ¿verdad? No, si él está trasplantado del mismo de su papá, que se lo donó el papá, y lo veo que toma mucho. Sí, eso no es bueno, eso probablemente va a terminar mal, de alguna manera o de otra. Va. ¿Dónde estábamos? Una vez te vas a casa, muchas preguntas siempre. Al principio, esto no es para siempre, pero al principio vamos a hacer que la persona se tome el peso diariamente para ver cómo está el riñón manejando los líquidos. Presión, temperatura 2 veces al día. El azúcar, si uno es diabético, como 3 veces al día. Tiene que seguir muy bien y muy estrictamente los medicamentos que se les han dado para el trasplante. La mayoría de los centros de trasplante tienen a un farmacéutico que hace una listita y documenta para qué son los medicamentos, a qué hora hay que tomarlo, cuáles son los efectos secundarios. En las primeras 12 semanas no se puede hacer ningún tipo de ejercicio estrenuo, donde hay que levantar más de 10 libras o
pero se puede caminar, se pueden subir las escaleras, se puede ir a comprar, se pueden hacer cosas que son ligeras, hay que continuar manteniendo el movimiento para no tener complicaciones, pero no excesivo. Y se puede tomar una ducha. No se puede bañar uno hasta las 12 semanas, pero sí que se puede tomar una ducha. Dígame. Solamente brevemente, la pauta de los medicamentos es estricta. Sé que en el ámbito médico usualmente dicen un par de horas, 1 hora antes, 1 hora después, en realidad no hace la diferencia, pero a la vez tengo entendido que los medicamentos antirrechazo tienen que ser a la hora, en punto. ¿Eso es cierto? Sí. Si nosotros decimos, por ejemplo, tómate el Prograf, que es uno de los medicamentos antirrechazo, a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche, no significa a las 9 en punto. Puedes tomártelo a las 9:10 o a las 8:50. Lo que queremos es que sea una rutina constante y que sea siempre más o menos en el mismo rango, porque si, por ejemplo, la medicación de la mañana, en lugar de tomártela sobre las 9 de la mañana, te la tomas a la 1 de la tarde y la siguiente te la tomas a las 9 de la noche, están demasiado cerca. Y eso lo que hace es que se acumula demasiada cantidad en sangre y puede ser tóxica. O esta de la 1 de la tarde está muy lejos de la anterior. Y entonces los niveles en sangre bajan demasiado y puede provocarse un rechazo, ¿verdad? Entonces, lo mejor es mantener unos niveles constantes porque estas medicaciones requieren tener un nivel constante en sangre. ¿Okay? Yo tengo 2 compañeros de diálisis. Los dos se hicieron trasplante, pero uno de ellos se lo volvió a dañar por tomar. El otro dice que por el trabajo, porque se le olvidaban los medicamentos. Exacto, por eso decía al principio, ¿se acuerda? Como decía que es muy importante que la persona realmente esté committed, está comprometida, exacto, a ese trasplante, porque es lo mismo que tener enfermedad renal. Nosotros cuando hacemos la evaluación, llamamos al centro de diálisis y preguntamos, oiga, María ha venido a diálisis, ¿cuántas veces ha fallado? Uy, fallado 4 veces este mes y 7 veces el mes anterior. Esa no es una persona que demuestra que está comprometida a su enfermedad renal, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar cuando ya no tiene que ir a diálisis y nosotros le damos los medicamentos? No, yo me los voy a tomar, seguro, seguro, seguro. No, me tienes que demostrar que los vas a tomar, porque si nosotros te damos un riñón que a lo mejor se lo puedo dar a otra persona y tú me lo fallas porque no tomas los medicamentos, eso no es justo, ¿verdad? Es muy importante y es parte de la evaluación que nosotros hacemos. Okay. Y el mantenimiento es lo que estábamos hablando. El mantenimiento es que hay que tomar todos los medicamentos tal y como nos estamos indicando, hay que continuar haciendo análisis de sangre. Al principio mucha información, muchas visitas, 2 veces, 3 veces a la semana y poquito a poquito, a medida que ese riñón está funcionando, a medida que ustedes se acomodan a los medicamentos, a los cambios, poquito a poco las visitas se van haciendo más prolongadas, 1 vez a la semana, 1 vez cada 2 semanas, 1 vez al mes, 1 vez cada 3 meses y normalmente la mayoría de los centros de trasplante devuelven a esa persona al nefrólogo y se comprometen a visitar al centro de trasplante 1 vez al año o 2 veces al año. Al principio es muy intenso y poquito a poco se va aligerando a medida que va funcionando todo bien. ¿Okay? Es muy importante que todos los medicamentos que damos para trasplante sepan que pueden provocar interacciones con otros medicamentos que le pueden dar otro médico. Cosas muy frecuentes son, por ejemplo, antibióticos que les puede dar su médico de cabecera que puede interferir con los medicamentos de trasplante. O, por ejemplo, si uno tiene una úlcera, es muy posible que den un tipo de medicamento que interfiera con los medicamentos de trasplante. ¿Y cómo interfieren? Hay medicamentos que hacen que las pastillas antirrechazo se metabolicen mucho más rápido y los niveles en sangre son muy bajitos. Y cuando los niveles en sangre son muy bajitos, uno rechaza. Y eso es por culpa de este otro medicamento que le dieron. O al revés. Se metaboliza más lento, no se elimina y se acumula mucho en sangre y pueden producir toxicidad. Entonces, cada vez que reciban una pauta de medicación de otro médico, tienen que consultar con el centro de trasplante, asegurarse de que no hay interacciones. ¿Okay? Y si hay algún cambio de salud, es muy importante también tener esa información porque a lo mejor, por ejemplo, si tiene una infección severa, nosotros tenemos que saber para reducir la inmunosupresión y permitir que su cuerpo pueda luchar esa infección. O, por ejemplo,
si en varios años resulta que se produce un cáncer, nosotros tenemos que saber para poder cambiar los medicamentos y a lo mejor intentar cambiar alguna de las pastillas a algo que puede facilitar que ese cáncer desaparezca o que se pueda luchar de alguna manera. ¿Okay? Y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Dígame. No sé si le corresponde a usted responder a cómo conseguir o obtener un seguro. Hay una charla un poquito más tarde que la va a dar el Illinois Transplant Fund. A través de la diálisis generalmente uno tiene seguro que lo paga el American Kidney Foundation. Y el Illinois Transplant Fund, que es lo que va a la charla, lo que hace es ayuda a pagar los premiums del seguro que tenían diálisis y los pagan ellos. El problema es que, como van los seguros aquí en Estados Unidos, uno tiene que también cubrir los costes que llaman out of pocket. Y los seguros estos que están con los que contrata el American Kidney Fund, el AKF, generalmente tienen un coste propio que son bastante altos. Entonces, normalmente los centros de trasplante lo que quieren es que usted tenga de alguna manera algún dinero ahorrado, porque después del trasplante, cuando necesite pagar los medicamentos, tiene que pagar una proporción de lo que no paga el seguro. Es un copay y el out of pocket. Hay una cosa que se llama out of pocket. Otra cosa que me Dígame. comentaron también después del trasplante, que por ejemplo que uno no debe de comer toronja para nada. No. ¿Es verdad? Sí, porque interfiere con la pastilla. No toronja y no granada, ¿verdad? La toronja. La papa y el banano. Sí que Durante el diálisis, no se puede tomar porque tiene potasio, pero después del trasplante sí. la papa lo puede Ujú. y el guineo verde maduro. Porque interfiere con una de las pastillas de trasplante, cambia los niveles en sangre. Una persona de México que reciba el trasplante, Ya. si se va a México a vivir, ¿la medicina de México le puede ayudar? En México sí que hay medicación en México, pero hay que tener cuidado porque no todas las pastillas que se venden tienen el mismo contenido de medicamento activo como pensamos que tenemos aquí. Igual hay pastillas genéricas, ¿sabes? Hay pastillas que las venden las compañías farmacéuticas y hay pastillas que son genéricas, pero el problema es que no se sabe el contenido real de medicamento activo que tiene cada pastilla. Entonces, si se van y necesitan esos medicamentos, necesitan